Y muchachos, en esa segunda pregunta que tienen ustedes, nos dice, se tienen dos cuerpos sobre un sube y baja. Un sube y baja, muchachos, son esos juegos que están a veces en los parques por ahí. De pronto que ustedes los vean en las calles, hay muchos parques de esos que tienen ese juego. Ese juego es como una tabla. Es una tabla en la que se suben dos personas, una de un lado y otra del otro. Vamos a colocar acá. Y en esa tabla, generalmente en el centro, ustedes le van a encontrar siempre como un mecanismo ahí que permite que ella rote de un lado y rote del otro también. Entonces ustedes pueden fijarse ahí que esa tabla puede rotar de un lado, puede rotar del otro, dependiendo ahí de quién pese más. Bien, nos dicen eso. Se tienen dos cuerpos sobre un sube y baja. Listo. El cuerpo número 2 ubicado en el lado derecho del juego. Ahí vamos a suponer que tenemos a alguien allí. Sobre el lado derecho del juego tiene una masa de 48 kilogramos. Entonces vamos a suponer que esta es nuestra masa número 2 y ella tiene ahí 48 kilogramos. Y colocamos ahí. Esa segunda masa tiene 48 kilogramos, mientras que el cuerpo A ubicado a 4 metros del punto de rotación tiene una masa de 24 kilogramos. Es decir, del otro lado nosotros tenemos a una segunda persona que tiene una masa de 24 kilogramos, le llamamos M1. Tiene esta persona 24 kilogramos. Listo, y nos dicen otro dato, que se encuentra ahí a 4 metros del punto de rotación. Es decir, ella tiene acá una distancia de 4 metros. Así nosotros podemos ubicar nuestro esquema. Siempre que ustedes lean un problema, siempre es recomendable que hagan algún esquema, algún dibujo que les haga entender un poco mejor la situación que están viendo. No somos de pronto los grandes artistas, pero hacer un dibujo siempre nos ayuda a entender lo que estamos analizando acá. Esa distancia de la primera persona hasta el punto de rotación es de 4 metros. Y los hemos dibujado. Nos preguntan, ¿cuál debe ser la distancia que debe tener el cuerpo 2 a partir del punto de rotación para que el sistema se encuentre en equilibrio rotacional? Es decir, nos están preguntando, muchachos, ¿cuál es esta distancia de aquí? ¿Qué distancia debería tener esa segunda persona para que esto se encuentre en equilibrio rotacional? Entonces, de esta forma hemos planteado nuestro esquema y yo les pregunto algo, muchachos. ¿Cuál es la expresión que define el equilibrio rotacional? Díganme ustedes mismos. ¿Cuál es la expresión que define el equilibrio rotacional? La suma de momentos de acero. La suma de momentos es igual a 0. Bien, esa es su condición de equilibrio rotacional. Esto se debe cumplir para que ese cuerpo o ese sistema se encuentre en equilibrio rotacional. Y esa M que ustedes ven allí es un momento de fuerza. También hablamos de torque. Listo, el momento de fuerza ustedes lo pueden calcular multiplicando una fuerza por una distancia. Listo, eso es lo que ustedes, de esa forma ustedes encuentran el momento de una fuerza. ¿Y qué es el momento, muchachos? Es ese giro que puede provocar una fuerza que se aplica a cierta distancia de un punto de rotación. Y el punto de rotación en este juego, muchachos, es el centro del juego. Listo, recordemos, vamos a hacer el recorderis allí, de que esos giros tienen unos signos. Bien, si el giro que provoca una fuerza va contrario al de las manecillas del reloj, ¿cuál debería ser su signo allí, muchachos? ¿Positivo o negativo? Si va contrario a las manecillas del reloj, ¿cómo sería su Negativo. signo? Ok, y si lo colocamos ahí en el sentido de las manecillas del reloj, ¿cuál sería el signo? Positivo. Ok, ahí en realidad es al revés. Miren, cuando es contrario al de las manecillas del reloj, su signo debe ser
positivo. Y si va en el sentido de las manecillas del reloj, va negativo. Esta es la convención que corresponde ahí a lo que es los momentos de fuerza o torque. ¿Listo? No la tenganla bien presente, muchachos. Entonces vamos a aplicar esto acá enseguida. La primera persona, muchachos, vamos a mover esto un poco más abajo. La primera persona ejerce una fuerza, vamos a borrar, ejerce una fuerza ahí en ese sentido, ¿cierto? Este es el peso de la primera persona, porque ella genera un peso, puede ejercer un peso allí, esa es la fuerza que ella hace. Esta segunda persona viene y también ejerce un peso, que es la que está ejerciendo ella. Listo, esa fuerza se ubicaría directamente acá sobre esa tabla, W2 y acá W1. Entonces mi pregunta es, muchachos, ¿qué sentido de giro provocaría la persona número 1? ¿Lo provocaría en el sentido contrario al de las manecillas del reloj o en ese sentido de las manecillas del reloj? La primera persona, ¿qué sentido de giro provocaría la primera persona? En el sentido contrario de la manecilla del reloj. Muy bien, sentido contrario al de las manecillas del reloj. Esa primera persona intenta girar allí. El sub y baja en ese sentido, contrario al de las manecillas del reloj. Y la segunda persona, muchachos, ¿en qué sentido intenta hacer girar el sub y baja allí? Cualquiera. ¿En qué sentido lo hace girar? El sentido de la manecilla del reloj. Muy bien. Entonces hemos definido los signos que provocaría cada una de esas personas. Esa primera persona, muchachos, va a provocar un sentido de giro que vamos a llamar M1, positivo, ¿cierto? Y la segunda persona va a provocar un sentido de giro que vamos a llamar M2, pero ya sabemos que es un sentido de giro negativo. Listo, eso lo hemos definido antes. Entonces, nos vamos acá a nuestra condición de equilibrio rotacional y decimos que cuáles son los momentos que tenemos, el que provoca la primera persona y el que provoca la segunda persona. Listo, esa primera persona provoca un sentido de giro que llamamos M1. A eso le vamos a sumar el sentido de giro que provoca la segunda persona, que es negativo. Listo, siempre es la suma de los momentos que estén ahí, sean positivos o no. Siempre va a ser una suma. Y eso es igual a 0. Listo, continuemos acá. Vamos a seguir definiendo esto aquí. Ese momento 1 sigue siendo positivo y si nosotros definimos los signos allí, vamos a encontrar que ese segundo momento va a quedar restándose con el primero. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros terminamos de despejar esto, vamos a encontrar que M1 debe ser igual a M2 para que se cumpla la condición de equilibrio rotacional. Deben tener el mismo valor allí. ¿Listo? Entonces a nosotros no nos olvidemos de lo que nos preguntaron. Nos preguntaron que cuál debe ser esa distancia del cuerpo 2. Entonces, la fórmula con la que podemos encontrar el momento de una fuerza, muchachos, va a ser F por D. Listo, la definimos. La primera M1 la escribimos como F1 por D1, y eso le colocamos, la igualamos ahora a F2 por esa distancia 2. Sigamos definiendo, muchachos. La fuerza que provoca el primer momento es el peso. ¿Listo? Y tenemos esa misma distancia. La que provoca la segunda fuerza es un peso 2, que es el de la segunda persona, por esa misma distancia de 2. Listo. El peso de la primera persona, muchachos, ¿cómo lo encontramos nosotros? Con nuestra fórmula de masa por gravedad. Muchachos, si la primera persona tiene una masa de 24 kilogramos,
¿cuál sería su peso? Lo encontramos multiplicando lo que es la masa por la gravedad. Hacemos acá, el W1 es igual a 24 kilogramos por 10 metros sobre el segundo cuadrado, y eso nos da 240 newton. Nos daría el peso de la primera persona. Si hacemos el peso de la segunda persona, eso nos va a dar allí 48 kilogramos que pesa la segunda persona por los 10 metros por segundo cuadrado, que es la gravedad, y eso nos da 480 newton. ¿Listo? Así encontramos los pesos de ambos. Entonces lo reemplazamos acá. El peso 1 es igual a ¿qué? A 240 newton. ¿Cuál es la distancia 1? 4 metros, porque es la distancia que hay acá entre el punto de rotación y el lugar donde está ubicada la primera persona. Es 4 metros. Seguimos reemplazando, muchachos. El peso W2 es igual a 480 newton. A eso le multiplicamos la distancia que nosotros no conocemos y es lo que queremos encontrar. ¿Listo? ¿Qué hacemos, muchachos, para despejar D2 en esa situación? Coméntenme, ¿qué harían ustedes allí para despejar D2? ¿Qué harían ustedes allí para despejar D2, muchachos? Quizás me ayude allí la compañera Kaidis Rodríguez. Kaidis, ¿qué harías para despejar D2 allí? Kaidis, no te entendí muy bien allí. No te entendí nada, la verdad. Pero dale, tranquila. Vamos a preguntarle ahí a Wendy. Wendy, ¿qué harías tú allí para despejar D2? ¿Mm? A ese D2 que él está acompañando ahí, de ese lado de la igualdad. Le está acompañando un 480. Ajá. ¿Qué está haciendo? Le está multiplicando. ¿Cómo haces para despejar D2 ahí? Dividiendo. Lo pasas a dividir, ¿cierto? Sencillo. Pasamos acá abajo, vamos a escribir ahí, obviando ese Hanner Beltrán. Seguimos acá abajo. 240 por 4. Multiplicándolo de ese lado nos da 960 newton metros. Multiplicando lo que está de ese lado. Le pasamos a dividir, como nos dijo Wendy. Ese 480 pasa es a dividir newton. Y eso nos daría el resultado de D2. Si nosotros hacemos esa operación allí, muchachos, eso nos va a dar un resultado 960. Si lo dividimos en 480, nos va a dar un resultado de 2 metros. Y lo encerramos allí. ¿Qué quiere decir ese 2 metros, muchachos? Que la segunda persona debe ubicarse acá, borramos esa X, para que se cumpla la condición de equilibrio traslacional. Esa segunda persona debe estar a 2 metros del punto de rotación para que se cumpla el equilibrio rotacional que nos está solicitando esa actividad número 2. ¿Listo? Y esa sería la respuesta de esa segunda actividad. Muchachos, me gustaría saber si con respecto a esta segunda actividad tienen alguna pregunta, si les ha quedado claro allí la explicación. De pronto con la convención de signos, con el procedimiento, ¿les ha quedado alguna duda, muchachos? No, profesor. No. Bien, esta es la segunda actividad en la que corresponde ya equilibrio rotacional. Importante aquí, muchachos, no se les olvide la convención de signos, no se les olvide cuál es la condición de equilibrio rotacional, porque ese es el punto en el cual ustedes empiezan a plantear todo el problema. Y si ustedes tienen eso claro,
ustedes lo van a resolver sin ningún problema, ¿listo? De esa forma ustedes encuentran ese valor de D2 allí. Eso sería todo con respecto a esa actividad. Entonces vamos a aprovechar los minutos que nos quedan para resolver la actividad número 3, que aparentemente se ve larga, pero van a ver que es más sencilla de lo que parece. Vamos a mover esto para hacer la explicación de la actividad número 3, que de hecho es la única actividad que no estaba explicada en la guía como tal, sino era para que ustedes la resolvieran allí. Listo, vamos a leerla. Nos dice, en un clásico juego de parque, en el que un niño se suspende de una cuerda para luego balancearse, es muy importante que las condiciones de equilibrio translacional permitan que la interacción de peso con la tensión de la cuerda se mantengan hasta el límite del equilibrio translacional estático de la primera ley de Newton. ¿Qué quiere decir todo eso? Bien, vamos a tener a un niño allí, yo les coloco un dibujo allí, vamos a tener un niño que está sostenido de una cuerda, porque en algunos juegos de parque tienen cuerdas así. Listo, ustedes van a encontrar un niño que está ahí de pronto sostenido mediante una cuerda, una única cuerda, ya no son dos cuerdas como al principio. Listo, ahí tenemos ese niño. Ahí nos dicen que es muy importante que las condiciones de equilibrio translacional permitan que la interacción de tensión con su peso se mantengan en el límite. Es decir, se debe cumplir que la sumatoria de fuerzas allí no sobrepase eso que tenemos allí. Ahí se debe cumplir eso que tenemos. Esa condición de equilibrio translacional se debe cumplir. Nos dice después, la cuerda debe estar en capacidad de poder sostener a cualquier niño sin que ésta se rompa, provocando lesiones y raspaduras en los niños que decidan subir al juego. Para esto se pone un aviso en el que la masa máxima permitida para que un niño pueda subirse es de 50 kilogramos. Entonces ustedes ven de pronto en algunos de estos lugares, creo que no lo ponen nunca, pero deberían ponerlo, la masa máxima que permite esa cuerda. Listo, la masa máxima que permite eso es de 50 kilogramos. Y ahora, si nos da el tiempo, vamos a hablar de un caso que se asocia a este ejemplo que nosotros tenemos aquí. De pronto ustedes lo habrán visto en las noticias. La masa máxima es de 50 kilogramos. Nos pregunta, ¿cuál debe ser la tensión mínima de la cuerda a utilizar para que ningún niño de este juego salga herido? Miren, ese es el valor de la masa máxima. Entonces nos pregunten cuál es ese valor de tensión ahí que debe tener esa cuerda para que ningún niño se rompa. Listo. Esto es sencillo, muchachos. Se debe cumplir que nuestra sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Listo? Es decir, para esa cuerda vamos a hacer un análisis allí. Bien, vamos a tener entonces, y para el niño también, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de cómo se vería lo que tiene ese niño. Muchachos, para el niño, ¿cuáles son esas fuerzas que se ejercen allí? Ese niño debe mantenerse estático, debe mantenerse en equilibrio translacional. ¿Cuáles son las fuerzas que se ejercen sobre el niño en este caso? La fuerza de tensión y el peso. Exactamente, vamos a colocar al niño como un punto. Lo único que se ejerce sobre él es, sobre un punto no, vamos a colocar. Listo, sobre ese niño vamos a dibujarlo acá nuevamente. Sobre ese niño se ejerce una fuerza de tensión aquí hacia arriba, vamos a llamarla T, y se está ejerciendo un peso que llamamos W. Eso se debe cumplir, son las únicas dos fuerzas que nosotros tenemos. Entonces, como se debe cumplir esto que nosotros tenemos allí, ¿cuáles son las fuerzas que tenemos? Con sus respectivos signos, muchachos. Tenemos esas dos fuerzas. ¿Qué signo le colocamos cuando queremos expresarlo como equilibrio translacional allí? ¿Qué fuerza le colocamos, muchachos? ¿O qué valores hay? ¿Qué signos le ponemos a la tensión y el peso? La tensión sería positiva y el peso sería negativa. Muy bien. Tensión menos W.
igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la tensión es igual al peso, debe ser igual al peso allí. Y el peso nosotros lo calculamos, muchachos, con la masa por la gravedad. Entonces, la masa máxima permitida, ahí, la masa máxima permitida ahí es de 50 kilogramos, es decir, la masa del niño el niño que más pesa ahí debe tener 50 kilogramos. Reemplazamos ese dato aquí por 10 metros por segundo cuadrado. Y eso nos va a dar que esa tensión va a tener un valor de 500 newton. ¿Listo? Esa tensión, muchachos, no puede aumentar de 500 newton. Si esa tensión supera los 500 newton, esa cuerda se rompe. ¿Listo? Allí esa cuerda se rompe, no sirve más, se daña. ¿Listo? Aquí es tensión máxima. ¿Cuál debe ser la tensión máxima de la cuerda? Muchachos, la mayor tensión que debe soportar esa cuerda es de 500 newton y esa sería la respuesta de esa actividad allí. ¿Listo? Simplemente así, bien, es la más corta de todas. Pero así es como ustedes lo pueden encontrar. Muchachos, ¿tienen alguna duda con respecto a esta actividad? Aquí hablamos de máximos y mínimos, pero realmente es eso. Ahí el punto era calcular cuál era la tensión cuando el niño que más debía soportar eso se montaba ahí. Lo calculamos. Si un niño de 50 kilogramos se monta, la tensión máxima nos dará 500 newton. Si alguien se monta con 60 newton, perdón, con 60 kilogramos, esa tensión se supera y la cuerda se rompe. Eso es lo que va a suceder allí. Entonces yo le voy a mostrar esto es muy importante, muchachos, en los análisis que nosotros hagamos de diseño, por ejemplo. Y les voy a hablar de un caso particular. Hace algunos meses, muchachos, ocurrió un accidente no sé si ustedes habrán visto sobre esto, ustedes me comentarán. Esto fue un accidente que se dio hace algunos meses allí, que siempre el Ejército de Colombia hace unos espectáculos allí donde los soldados van, hay avionetas allí y hacen todo un espectáculo allí. ¿En qué consistía esto? Miren, un helicóptero allí iba manejando, iba con 2 soldados allí, que iban sostenidos a esa cuerda, tal cual como ustedes están viendo allí. Y quizás no se hizo esto que nosotros hicimos ahora, quizás no se hizo un diseño correcto sobre cuál era esa tensión máxima que debía soportar la cuerda. Muchachos, y lo que sucedió ahí es que al ser superado ese peso, quizás es una de las cosas que se especulan, al ser superado ese valor de tensión, la cuerda se rompió y lastimosamente, muchachos, esas personas fueron allí soltadas en el aire y bueno, lastimosamente no pudieron sobrevivir. Nosotros hablamos anteriormente de un juego de parque, pero esto cobra una relevancia muy importante cuando nosotros hacemos este tipo de actividades. Ellos quizás no llevaron a cabo un análisis correcto, quizás no tuvieron en cuenta la tensión máxima que debía provocar esa cuerda allí. Y lo que tuvieron al final fueron 2 soldados que lastimosamente no pudieron sobrevivir. ¿Listo? Si nosotros tuviéramos 2 personas, como tuviéramos ese caso, ahí se podrían subir máximo, muchachos, 2 niños que pesen 25 kilogramos máximo. Si habláramos de ese caso particular, si se montara un niño más pequeño allí, ambos deberían tener máximo 25 kilogramos cada uno. ¿Para qué? Para que esos 50 kilogramos de masa máxima no sea superada. Entonces son cosas que nosotros analizamos acá que cobran ese nivel de relevancia como es la vida de una persona. ¿Listo? Entonces, por eso esto es muy importante. Muchachos, con respecto a esta última actividad, ¿tienen alguna pregunta? ¿Hay algún aspecto que quieran aclarar de esa última actividad allí? ¿Sí les quedó clara la explicación, muchachos?
Sí, profesor. De pronto Kaidis tenga alguna pregunta. Profesor. No, profe. Todo quedó. Ok. O la señorita Génesis Guerra y Jorlan que anda apagando la cámara cada rato. Génesis, ¿tienes alguna pregunta? No, profesor, está todo claro. Ok, bien.